Hemos volvido. Bueno, entonces hemos contado un poquitito sobre... ¿Está? ¿Entendido? Entendido. Bueno. Ahí estoy en 2 cámaras, ahora estoy en una sola. Perfecto. Nada. Ahora sí. Ahora estoy. Bueno, vamos a compartir de vuelta. Bueno, entonces decía que, nada, me queda una cosita de la mama y de hormonas, que vamos a ver una palabra. Si encuentro que estamos bien, músculo. Bueno. Ahí estamos en Compartanga y entonces, sí, acá. Bueno, entonces decimos, cuando hablamos de mama, ¿dónde estaba? Acá. La mama, ahí está. De la mama, esto tenemos que saber, estas 4 cositas. La mama tiene 4 tipos básicos de secreción hormonal. Nosotros sabemos que tiene células de conducto, que se llaman células ductales, y tiene células alveolares, células que son las que fabrican la leche. Y además sabemos que los conductos y el pezón tienen músculo liso. Bueno, los estrógenos estimulan la proliferación de los conductos galactóforos, es decir, que haya más conductos galactóforos. Eso hacen los estrógenos. La progesterona estimula la proliferación, pero ya de los alvéolos, es decir, de las bolitas que son las encargadas de fabricar la leche. A su vez, esas células alveolares son estimuladas por una hormona que se llama prolactina. Los estrógenos y la progesterona provienen principalmente, nosotros sabemos, como dijimos hace un ratito, del ovario, específicamente del folículo del ovario. Eso, estrógeno y progesterona, del folículo progesterona, y del cuerpo lúteo progesterona y estrógeno también. Bien. Estas estimulan en la mama la proliferación de los conductos y de los alvéolos. ¿Por qué? Porque están preparando a la madre para tener un bebé y darle de tomar leche. Entonces, estas hormonas, la progesterona, progestación, pro-embarazo. La progesterona estimula la proliferación de las células que van a ser encargadas de fabricar la leche. Y los estrógenos hacen proliferar los vasos, los conductos que van a conducir esa leche. La prolactina, a medida que los alvéolos se van fabricando, la prolactina los estimula a fabricar leche. Ahora, la prolactina, durante la vida habitual, no se fabrica en grandes cantidades. Los picos de prolactina se producen durante el embarazo, es decir, durante el embarazo aumenta la prolactina y durante la fase de lactancia también aumentan los estímulos de prolactina. La prolactina, la síntesis de prolactina durante la lactancia es estimulado de forma refleja por la succión del pezón. Es decir, el bebé chupa la teta y entonces eso genera un reflejo y se fabrica prolactina, y la prolactina estimula la síntesis de leche. Acá dice secreción, pero se refiere a la secreción de las propias células, es decir, que la tienen que sintetizar y secretar la leche.
entonces el estímulo principal que tiene la mamá para fabricar la leche es la succión del bebé. ¿Por qué? Porque esa succión de forma refleja genera los aumentos de prolactina para que se fabrique más leche todavía. Y a su vez, la misma succión estimula también de vía refleja la liberación de oxitocina, que es una hormona que es liberada por el hipotálamo, que tanto la prolactina perdón, la prolactina es liberada por la hipófisis, perdón, y la oxitocina es liberada por el hipotálamo. Entonces, la oxitocina también, tanto una como la otra, decía la prolactina y la oxitocina, son estimuladas por la succión del bebé. Es decir, que el bebé succiona y entonces la mamá fabrica oxitocina y eso hace que el músculo de los conductos y del pezón se contraigan y entonces la leche sea eyectada y el bebé la toma más fácilmente. Entonces, ahí vemos las hormonas que actúan sobre las distintas partes de la glándula mamaria. Los estrógenos entonces sobre los conductos, la progesterona sobre la célula alveolar para que prolifere, la prolactina sobre la célula alveolar para que fabrique leche, y la oxitocina sobre las células musculares lisas para que la leche sea expulsada o eyectada hacia la boca del bebé. La contracción que genera la oxitocina es la que hace que la mamá, antes de que nazca el bebé, o cuando el bebé no toma la teta y por un tiempito, por ahí no toma un rato, y a la mamá se le sale la leche del pezón. Y eso es porque está siendo eyectada por los niveles de oxitocina que tiene la mamá en su cuerpo. Entonces la leche puede ser eyectada, ¿no es cierto? O si la mamá está con el pecho cargado y la misma mamá pone un succionador o aprieta a la mama, se ve como la leche sale como si fuera un flujo, como un chorrito, salta como un chorrito, porque justamente la oxitocina es la que hace que se produzca esto. Entonces la mamá toca el pezón y lo tracciona y hace como si fuera el bebé que está succionando, y eso hace que haya oxitocina y que se expulse la leche. Pero, dicho sea de paso, los estrógenos, me interesa contar alguna palabrita más de los estrógenos. Es decir, los estrógenos no tienen como única función esto, pero los progestágenos, la función principal es la de justamente mantener la glándula mamaria, la de mantener el útero, ¿sí? Pero los estrógenos tienen algunas funciones más. Es decir, no es que los estrógenos tienen como única función mantener la glándula mamaria y, como vimos antes, el endometrio, sino que tienen algunas otras funciones. ¿Para qué sirven los estrógenos? Bueno, tienen funciones que algunas ya conocen, porque las conocen, y otras que, bueno, las mencionamos para tener idea de lo que se trata. Pero como primera medida, los estrógenos son hormonas que nosotros llamamos hormonas femeninas, pero tienen que ver con todo el metabolismo. No es que son hormonas femeninas solamente porque estimulan la glándula mamaria o porque estimulan solamente el endometrio. Son hormonas que tienen diversas actividades. No es solamente, no es solamente lo sexual, digamos, directamente lo que estimula los estrógenos. O sea que los estrógenos sirven para distintas cosas. ¿Qué es un estrógeno? Es una hormona derivada de colesterol. Son hormonas derivadas del colesterol. Y son hormonas derivadas del colesterol. ¿Qué iba a decir? Me olvidé lo que iba a decir. Estoy mirando acá a la par, quería ver si tenía una diapositiva de eso, pero no la encuentro. Bueno, entonces decía, los estrógenos tienen actividad sobre el metabolismo. ¿Sobre qué metabolismo? Sobre el metabolismo de la grasa, sobre el metabolismo dentro de la grasa del colesterol. Tienen actividad sobre el metabolismo proteico, estimulan síntesis de diversas proteínas. Entonces tiene distintas actividades desde el punto de vista metabólico que modifican la vida digamos, o cuestiones de vida de la mujer. Entonces, por ejemplo, respecto de las grasas, ¿qué hace? Distribuye la grasa. Es lo que le da la distribución femenina a la grasa corporal. Y hablamos de la grasa principalmente subcutánea. Es decir, que la grasa subcutánea que da
en parte forma al cuerpo, la grasa subcutánea está relacionada con los estrógenos, pero no solamente esa grasa, sino que los estrógenos modifican los niveles de HDL, que es justamente la HDL, es la lipoproteína que transporta el colesterol desde los tejidos hacia el hígado o hacia la IDL, es decir, que moviliza el colesterol. Por lo tanto, modifica los niveles de colesterol de plasma y por lo tanto tiene protección o genera protección para la producción de placas de ateroma. Entonces tiene actividad sobre estos lípidos. Es decir, protege a la mujer de placas de ateroma. Eh, y también modifica el metabolismo directo del colesterol, es decir, interviene en porque quien regula, es decir, la forma de regular el colesterol en el plasma es regulando la síntesis de lipoproteínas, que en parte hace esto porque modifica los niveles de HDL y modifica la movilización del colesterol hacia el hígado, pero además de eso, modifica los niveles de colesterol porque modula la síntesis de colesterol endógeno, es decir, modula la síntesis de colesterol hepática. Entonces, bueno, tiene que ver con el colesterol. Perfecto. Grasas. Con respecto a las proteínas, modifica la síntesis de varias proteínas, por ejemplo, el colágeno en general. El colágeno está en todos los órganos. Entonces, suele aumentar la síntesis de colágeno, y el colágeno, por eso se ve en distintas partes del cuerpo. Se ve inclusive en la piel. La piel, digamos, la textura de la piel, la tensión de la piel, tienen que ver con la presencia de estrógenos. O sea que no es que la piel se modifica, por eso creo que lo había contado, con los picos estrogénicos, que se dan antes de la ovulación, la mujer tiene la piel diferente. La piel está diferente en parte porque su colágeno está diferente. Que eso tiene que ver justamente con una cuestión sexual, obviamente, que tiene que ver con estar más atractiva para el sexo opuesto. ¿Para qué? Para fecundar, porque para copular, para poder fecundar. O sea, eso es la naturaleza que pone esto, no es que no es una casualidad. Entonces los cambios de la piel tienen que ver con modificaciones de proteínas como el colágeno. Entonces el colágeno, el colágeno hace esto. Ahora, esa misma producción de colágeno en la piel, bueno, puede uno decir, bueno, es una característica sexual secundaria. Sí, bueno, pero en el resto del organismo el colágeno es estructura de todos los órganos. Así que al favorecer la síntesis de colágeno, no solamente se pone la piel rozagante, sino que además los vasos sanguíneos, la estructura de los vasos sanguíneos se mantiene adecuada, los tejidos conectivos que unen los órganos se mantienen mejor, es decir, los estrógenos hacen como una especie de mantenimiento general a través de la mantención del colágeno. Entonces, tienen actividad sobre el colágeno, ¿no es cierto? Sobre los huesos también, tiene actividad sobre el hueso, sobre el metabolismo del hueso, impide la resorción ósea. Eso se ve. Estas cosas se ven también cuando falta el colesterol, cuando faltan las hormonas femeninas, se ve cómo la redistribución de la grasa es distinta, cómo se aumenta de peso, relacionado también con la grasa, se ve cómo la piel cambia, se ve cómo los huesos pierden su calidad cuando la mujer entra en el estado de menopausia, es decir, cuando ya no tiene folículos y no fabrica tantos niveles de progesterona, se empiezan a ver algunas de las características que les daban los estrógenos, ¿no es cierto? Bien, entonces produce ciertas modificaciones. En los vasos sanguíneos modifica la tensión de los vasos sanguíneos, produciendo vasorelajación, por eso protegen también contra la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Eso entonces son actividades que tienen los estrógenos independientemente obviamente, el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos, como el desarrollo de la mama, el desarrollo del vello y distribución del vello, el crecimiento del cabello,
la modificación, la modulación del ciclo menstrual, ¿no es cierto? Es decir, todo eso tiene que ver con, digamos, directamente con el aparato reproductor femenino, pero decía, no es lo único que hace, es decir, que interviene en el metabolismo Profesor. general, ¿no es cierto? Y eso se nota cuando no están. Cuando no están, se nota porque obviamente eh, me empiezan a haber variaciones. Con respecto a lo sexual también interviene en la libido, es decir, el deseo sexual. Es decir, que los estrógenos, otra vez lo mismo, justo a día 14, antes del día 14 aparece ese pico de estrógenos que le dan deseo sexual a la mujer, que no es casualidad, se lo da justamente para que haya reproducción, porque la naturaleza se supone que lo que hace es pensar en la perpetuación de la especie. Bueno, no es que la naturaleza piense, pero digamos que la idea se supone que tiene que ver con que, bueno, con que naturalmente hay que mantener la especie, porque se supone, como digo siempre, a lo único que venimos a este mundo que con certeza sabemos es venimos a mantener la especie. Es decir, venimos al planeta para que haya otro individuo de la especie que a su vez genere otro individuo de la especie y así sucesivamente. O sea, somos como una especie de, somos como un granito en un mar, o como un engranaje en una máquina. Bien. Le hago una pregunta, profesor. Si las mujeres utilizamos algún método anticonceptivo que sea inhibidor de alguna hormona, esto Sí. acelera el proceso de envejecimiento, entonces, por la producción del colágeno. De envejecimiento no necesariamente, pero sí, obviamente se producen modificaciones, por supuesto. Por supuesto que se producen modificaciones. Hay mayor propensión a la tensión, al aumento de la presión arterial, hay mayor Y el propensión a, colesterol. claro, claro, a formación de placa de ateroma, o sea, no, los anticonceptivos orales no son gratis para el cuerpo femenino. No, así Perfecto. es. Pero hay distintos, por supuesto, anticonceptivos, pero igualmente todos se basan en lo mismo, la modificación de los ciclos a través de utilización de hormonas. Los más modernos traen menos problemas, ¿no es cierto? No sé, el estradiol, y las dosis que se dan son menores, pero sí, por supuesto, que traen modificaciones, claro. No, no necesariamente aceleración del envejecimiento, pero sí las modificaciones relacionadas con que los niveles de estrógenos sean diferentes en distintos momentos del ciclo. Así es. Es decir, los laboratorios van fabricando cada vez cosas que sean menos, que tengan menos efectos colaterales, porque ni siquiera son efectos adversos, son efectos colaterales, pero igualmente sí, por supuesto que los No, anticonceptivos. pregunto porque esto no es una información que te da ningún médico ginecólogo. Entonces, Bueno, claro. Lo que pasa es uno que, como que va entendiendo por qué hay otras situaciones que suceden después de tantos años de anticonceptivos. ajá, bueno, sí, sí, pero Claro, sí, bueno, el ginecólogo no te dice, pero lee el libro de fisiología y lee los prospectos de lo que tomas claro. y te vas a dar cuenta que esto que te cuento, nada, está ya escrito, ¿no? No es que, nada. Lo que sucede es que los efectos son a largo plazo, son diluidos y son no evidenciables en el momento que los estás tomando con tanta facilidad. Porque vos vas tomando el anticonceptivo y tenés, no sé, primero 20, después tenés 30 años, después tenés 35, 40, después te aparece la hipertensión, pero vos, nadie te dice el anticonceptivo puede tener que ver con eso. Porque puede ser que no, porque ¿cómo vas a demostrar que fue el anticonceptivo el factor más importante o predisponente? Nada, no lo podés demostrar, entonces, bueno, está ahí en ese cómo. Entonces, bueno, ¿se entiende lo que digo? No, nada, tengo cálculos en la vesícula y bueno, y los cálculos en la vesícula, los anticonceptivos estimulan o son predisponentes para que aparezcan los cálculos en la vesícula, pero a nadie le dicen, bueno, los cálculos son por los anticonceptivos o pueden tener que ver con los anticonceptivos, porque también tenés que demostrar que fuera así. Bueno, nada. Pero sí, ustedes yo les cuento para que sepan que los anticonceptivos, nada, este, bueno, nada, yo les cuento lo que hacen los estrógenos en realidad.
todo lo que, con lo que tiene que ver los estrógenos. Después lo demás será bien. Bueno, entonces, nada. Y por supuesto, los anticonceptivos, los estrógenos modifican la actividad cerebral. Por supuesto que los estrógenos modifican la actividad cerebral. No son, o sea, hay cambios de humor, los cambios de humor, de irritabilidad o modificaciones del estado anímico, bueno, tienen que ver con los estrógenos, ¿de acuerdo? O sea que esos cambios que hay en los ciclos, los cambios cíclicos que se producen en la mujer, no son una casualidad del destino, ni que la mujer es una caprichosa, bueno, hay algunas que sí, pero no tiene que ver necesariamente con eso. Yo sí que hay estrógenos, hay hormonas que están funcionando en el cuerpo y que están generando un estado. Y no es un invento, sino que tiene que ver con estas cosas, con que estas hormonas actúan sobre el cerebro y modifican el humor. Entonces, nada, no es que la irritabilidad o la depresión o el cambio del humor puede tener que ver con modificaciones hormonales. Bueno, lo mismo que también eso está en estudio, ¿no? Respecto pero está en estudio, pero también hay sospechas importantes sobre la competitividad, sobre los sentimientos de poder, que tienen que ver con hormonas, aunque lo mismo que pasa con la testosterona, no hay demostraciones directas, hay significativos, significativas asociaciones que nos permiten hacer inferencias acerca de que si bien no tenemos totalmente claros cuáles son los cambios exactos que se producen, sí sabemos que hay cambios. Se estudian y se siguen estudiando, y si ustedes miran en el internet hay videos que muestran estudios de toda clase al respecto, ¿no? De pruebas de recompensa, de pruebas de estimulación, de pruebas de competitividad, bueno, estamos en esos estudios. ¿Pero por qué hacemos esos estudios? Porque suponemos por lo que vemos que hay modificaciones respecto de estas cosas, ¿no? Del humor, del estado anímico, etc. Bien. Entonces, bueno, nada, eso quería mencionarles que las hormonas estrógenos entonces no son solamente el estrógeno, no es solamente aumenta la mama y le da color al pezón y aumenta la proliferación del endometrio y ya está. No. Los estrógenos son hormonas que tienen que ver con la vida propiamente dicha de la mujer. Que por otro lado, como la vida tiene que ver con reproducir, entonces las hormonas, tanto femeninas como masculinas, a estas que llamamos masculinas o femeninas, también tienden a mantener el estado general del individuo. No es casualidad que la dihidroepiandrosterona, que es una hormona, es un andrógeno, se le llame la hormona de la juventud. No es casualidad, es que estas hormonas están destinadas a digamos, a que el individuo esté apto para reproducir. Y la mejor manera de que un individuo esté apto para reproducir es que esté totalmente sano, que tenga vigorosidad, que el cuerpo esté entero, ¿se entiende? Porque difícilmente una mujer va a poder reproducir si el colágeno que tiene no va a poder mantener el útero en su lugar porque su colágeno se desarma y entonces el útero no puede mantener un bebé que está creciendo. O sea, como que las hormonas sexuales tienden a mantener la vida, es decir, tienden a mantener estructura de vida, ¿de acuerdo? No es que están solamente relacionados con la sexualidad como tal, están relacionados con la sexualidad, pero en virtud de mantener al individuo para que pueda reproducir, no porque sí, sino para reproducir, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces ahí estamos y nos escapamos de esto. Ya vimos masculino y vimos femenino, si yo no me equivoco, y entonces habíamos visto masculino, ¿no? Sí. Hello. Sí, sí vimos masculino. Bueno. Sí, porque hablamos de la testosterona, ahora me acuerdo, sí. Sí, pero
Bueno, entonces una vez que vimos reproductor, nos vamos a reproductor, músculo estábamos viendo. Muscular, vimos reproductor en el otro y estábamos viendo muscular. Bueno, entonces vamos a ver muscular desde el punto de vista fisiológico. Muscular, nosotros ya vimos algo de músculo, así que va a ser más fácil, supongo. Deja de compartir una y compartir otra. Músculo, acá está. Bueno, lo que vamos a ver nosotros de músculo es cómo se produce la contracción muscular. Vamos a hablar un poquitito de músculo. Cuando hablamos de músculo desde el punto de vista fisiológico, lo que nos interesa es la función del órgano. El órgano músculo está formado por células musculares. Es decir, que la unidad funcional de trabajo del órgano son cada célula. Y a su vez, dentro de la célula tiene proteínas que están estructuradas de una forma tal que la unidad de trabajo es una pequeña unidad que es el sarcómero. O sea que la unidad funcional, por ejemplo, de un riñón es una nefrona. La nefrona es una estructura que está formada por un corpúsculo que adentro tiene un glomérulo para filtrar, después hay tubos, ¿no es cierto? Proximal, Henle, distal, bueno, están los tubos. Y ahí en eso se forma, en esa unidad funcional se forma la unidad. Bueno, eso es la unidad funcional, es decir, está formada por distintas células. En cambio acá, la unidad funcional es la propia célula que se acorta, no hay otra cosa. Y además, la célula adentro, para poder acortarse, tiene un mecanismo que está representado por las unidades funcionales de cada célula, que se llaman sarcómeros, que son unidades hechas de proteína. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces de eso vamos a hablar. Aclaramos, desde el punto de vista fisiológico inicialmente, hacemos la aclaración esta, ¿no es cierto? Los músculos pueden ser voluntarios o involuntarios. Llámese músculo involuntario aquel que trabaja sin que nosotros podamos regular de forma consciente su actividad. Hoy en día igual sabemos que, bueno, que no es tan así la cosa, ¿no es cierto? Que sabemos hoy en día que hay músculos involuntarios que podemos trabajarlos de modo tal que sean un poquito más voluntarios. Pero más allá de eso, que dependerá del entrenamiento de algún sujeto en particular, más allá de eso, por lo demás, decimos que involuntarios son aquellos que no modulamos con la voluntad, ¿no es cierto? Que no pasa por nuestra conciencia la contracción de esos músculos. Por ejemplo, el músculo del corazón, que es involuntario. Es decir, si yo no le digo a alguno, bueno, a ver, pare su corazón ahora, nada, probablemente no lo pueden hacer. Bueno, a ver, otra vez, a funcionar el corazón. Bueno. Y lo mismo pasa, le digo, bueno, a ver, vamos a relajar los músculos de los vasos sanguíneos. Nada. Contraeme el músculo del útero. Nada, qué sé yo. Contraiga el músculo de los bronquios. No sé. Bueno, entonces, voluntario hace referencia a que pasa por nuestra conciencia el poder modular la actividad de ese músculo. Entonces tenemos músculo involuntario y tenemos músculo voluntario. El músculo voluntario es aquel músculo, o estriado, esquelético, es aquel músculo que modulamos nosotros su contracción. Es decir, se contrae, se relaja, merced o en relación a lo que querramos nosotros hacer, es decir, a nuestra voluntad. ¿No es cierto? Entonces decidimos, vamos a mover esto. Lo que no quiere decir, ojo, por ejemplo, yo estoy hablando ahora y mis manos se mueven. Eso, bueno, es un movimiento asociado que hace mi cerebro, pero sigue siendo voluntario. Porque uno puede decir, bueno, pero vamos a mover las manos y eso es como si vos no estás ahora regulando. Sí, lo estoy regulando con cierta inconsciencia en parte, pero lo puedo modular de forma consciente si quiero. Por ejemplo, si yo quiero no mover la mano, la dejo quieta. Ahí está, dejo quieta la mano, dejo quieto todo, incluso parece que estuviera congelada la imagen.
¿Te das cuenta? Ahí está, como si estuviera congelado. Pero no estoy congelada la imagen, porque puedo moverme si quiero. Entonces, ese músculo voluntario, está el músculo entonces involuntario y el músculo voluntario. El músculo involuntario es modulado por una parte del sistema nervioso central que modula la actividad de ese músculo permanentemente. Es decir, todo el día ese músculo involuntario tiene grado de contracción y relajación, pero eso no quiere decir perdón, el hecho de que nosotros no lo controlemos voluntariamente no quiere decir que ese movimiento durante todo el día no se produzca y que no tenga regulación. Sí tiene regulación. Entonces, todo el día se regula, por ejemplo, la contractilidad del intestino. Todo el día se regula la contractilidad del músculo del bronquio. Todo el día se regula la contractilidad del músculo lisovascular. Todo el día se controla la actividad del corazón. O sea que el hecho de que no sea voluntario, no pase por nuestra conciencia, no quiere decir que no haya mecanismos de modulación. ¿Quién modula la actividad del sistema nervioso? ¿Quién modula la actividad del músculo involuntario? El sistema nervioso. También el sistema nervioso. Es decir, axones modulan la actividad del músculo liso y del músculo estriado cardíaco. O sea que no es que lo modula un ente ajeno al cuerpo, sino que lo modulan neuronas nuestras. Las neuronas que están destinadas a controlar el músculo involuntario, así como las neuronas que están destinadas a controlar la secreción de las glándulas, esas neuronas forman un conjunto al que llamamos sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? O sea que quien controla la actividad de los músculos involuntarios es el sistema nervioso autónomo. ¿Dónde está ese sistema nervioso autónomo? Bueno, está en nuestra médula, en el tronco encefálico, es decir, está dentro de cavidades y además tienen nervios en todo el cuerpo. Hay filetes nerviosos en todo el cuerpo. ¿Qué es un nervio? Escuchen lo que les digo. Les pregunto a ustedes, ¿qué es un nervio? Yo pregunto, ¿qué es un nervio? ¿Cómo definirían un nervio así? ¿Cómo me describirían un nervio? Un elástico, una soga. Bueno, vamos a poner una soga, no un elástico. Vamos a poner una soga. Bueno, pero ¿y entonces de qué está hecha esa soga? De neuronas, ¿no? De neuronas sí. De neuronas. Sí, está Una hecha de la otra. neuronas. ¿Y de qué parte de las neuronas? De la cola. Se llaman Axón. axones. Axón. Las neuronas, eso sí habíamos visto en algún momento el tejido nervioso, las neuronas tienen un cuerpo y axones. Los axones, que son Son los como, largos. claro, que son, bueno, hay distintos tamaños, pero sí, los axones, que son como si son cilindros, se llaman también por eso cilindro eje, los axones, que son una prolongación de la célula, están hechos de membrana plasmática, por supuesto, los axones son los formadores de los nervios. O sea que conjuntos de axones son un nervio. ¿Sí? Hay nervios hay nervios no sé, en las manos. Sí, en todos Sí. lados, ¿o no? ¿Cómo? Pienso que en todos lados. Sí, hay. En todos lados, dice ahí Macarena, pienso que en todos lados que hay nervios. Bueno, miren, acá tenemos una representación de nervios. Profesor, ¿Sí? ¿guardó el Zoom anterior? Sí, sí, gracias. Miren estas cosas, ¿ven estos cilindros amarillos? Son nervios. Y si yo un cilindro de esto lo corto, ese cilindro, ¿de qué está hecho? ¿De qué está hecho ese cilindro? Dijimos de ¿De fibra axón. o nada que ver? ¿Cómo? ¿Fibra? Le puedo llamar fibra, pero ¿qué son? Músculo. ¿Cómo? No. Neuronas. ¿Qué parte? De axones.
Son Axones de axones de neuronas. Bueno, acá yo estoy dibujando, pero bueno, nada. Lo que pasa es que hice una sección muy grande. Bueno, pongo algunos, porque si no, no lo puedo rellenar, pero no hay espacios libres. Pero van a ver lo que dibujé. Quedaron como espacio libre porque nada, porque no puedo estar dibujando 8 horas esto, pero así es. Miren. ¿Ven? Cada circulito es un axón. ¿Se entiende? O sea, como si fuera un manojo de pajitas, ¿vieron? De sorbetes. Un manojo de sorbetes. Entonces, el manojo de sorbetes son un montón de cilindros que van pasando y que están enmanojados en un paquete. Eso se llama nervio. O sea que este nervio que está por acá, cualquiera de estos, son manojos de axones. Ahí tengo un nervio, acá tengo otro, ahí tengo este que está acá, el nervio mediano, este que está acá, el nervio cubital, este que está acá, el nervio músculo cutáneo. Bueno, perdón, este es el braquial cutáneo, braquial cutáneo interno, braquial cutáneo interno, es decir, cada uno, ahí está el cubital que está acá, cada uno tiene un nombre, ¿está bien? O sea, cada nervio tiene un nombre. Nervio circunflejo, acá, por ejemplo. Estos se llaman troncos primarios, pero es lo mismo. Los axones vienen por acá, por ejemplo, miren, los axones vienen por acá, sí, siguen por acá, van tomando distinto nombre inclusive. Vienen por acá, por acá, por acá, por acá, y el axón sigue por acá. Otro axón viene de acá, por ejemplo, hace así, así, y viene por este hilito y se va para allá. Otro axón viene por acá, hace así, piripí, 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 para pa, y se cruza y va por acá. Otro axón viene por ahí atrás, da la vuelta, se pasa por ahí, piripí, 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 y se va con este para acá. Es decir, que los axones forman los nervios, y los nervios pueden tomar distinto nombre, pero siguen siendo lo mismo, axones. Ahora, los axones los puedo ver así, como formando nervios, o los axones pueden venir de otra manera. Por ejemplo, pueden venir pegados a la arteria y no los veo, formando una malla en la propia pared de la arteria. ¿Por qué? Porque la arteria, ¿de qué está hecha una arteria? ¿Esta arteria de qué está hecha? De músculo liso. Entre otras cosas. Tiene una íntima, que tiene un endotelio, una membrana basal, y después tiene una muscular. Entonces, como todos los vasos sanguíneos, estos tienen muscular, tienen que tener nervios que les lleguen. Bueno, los nervios de los vasos no llegan así como cilindros separados, sino que vienen pegados al vaso sanguíneo. O sea, el vaso sanguíneo, acá no se nota el vaso sanguíneo, pero el vaso sanguíneo lleva en su adventicia, pegado en la adventicia, lleva una red de nerviecitos que son para el propio vaso. Entonces, los vasos sanguíneos tienen sus propios nervios pegaditos, no este que estaba pegado acá, sino tienen sus propios nervios en la propia pared que vienen como una red. Entonces, todo el organismo tiene nervios. Ahí veo axila, por ejemplo, los nervios que están en la axila, pero también puedo ver bueno, ¿qué pasó? Ahí está. Pero también puedo ver nervios, por ejemplo, en el brazo. ¿Está bien? En el antebrazo,